Dios habla hoy a través de su santa palabra en el Salmo 63, versículos del 1 al 8. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Dios eterno y poderoso, sedientos y hambrientos de ti, hoy te rogamos que tu presencia nos inunde y permanezca con tu iglesia. Anhelamos esa comunión íntima contigo, y en esta congregación estamos llenos de gozo, porque es tu amor el que nos une y tu Santo Espíritu el que nos santifica. Celebramos que tu venida está próxima, oh Rey Jesús, y llenas todas nuestras lámparas, permanecemos expectantes ante la promesa de tu regreso. A ti y solo a ti te rendimos adoración, porque en ti tenemos nuestra esperanza viva. Recibe este culto que hemos preparado para ti y háblanos a través de tu divina palabra, para que tu presencia nos transforme para tu gloria. Una vez más te rogamos por las personas no creyentes y en especial por todos los miembros de nuestras familias aquí representadas que aún no han tenido ese encuentro personal e íntimo contigo y que no te han recibido como su único y suficiente Salvador. Que tu Santo Espíritu, Señor, toque esos corazones y que nosotros también a través de nuestro testimonio no callamos, Señor, y que seamos los portadores de las buenas nuevas para ellos. En Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Continuamos, Señor, en tu casa, habiéndote dado gracias, Señor, por un día más que nos concedes en esta tierra, Señor, donde tú nos has bendecido abundantemente. Y no tenemos más que de lo profundo de nuestro corazón por darte gracias, Señor. Y abrimos, Señor, nuestras Biblias en el Salmo 130 y vamos a dar lectura del 1 al 4. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado.
Querido Dios, venimos a tu santuario para ser rociados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, para ser perdonados y poder, oh Dios, alabar tu santísimo nombre. Te damos gracias por permitirnos venir a tu casa. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Querido Dios, gracias por permitirnos venir a tu casa. Te pedimos que apresures los pasos y despejes el camino de los que vienen. Danos un corazón dispuesto a escuchar tu gloriosa palabra. Vos, nuestros oídos estén atentos a tu palabra. Unge a quienes han de exponer y que este culto sea en tu agrado, que nuestras oraciones sean escuchadas como incienso agradable. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos por tu nombre, pues digno eres de suprema alabanza. Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, y cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Querido Dios, tu palabra llene nuestros corazones con tu paz bendita, que limpie vuestras almas y nos enseñe a caminar de acuerdo a tu santa voluntad. Que nuestra vida se consagre de acuerdo, Señor, a tu santa voluntad. Que nuestra vida solo a ti, Señor, ya pertenecemos. A Cristo nuestro Salvador. Habla, Señor, que tus siervos oyen. Alabad a Jehová en el Salmo 118 del 5 al 6. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Querido Dios, que la presencia de tu Espíritu Santo esté con nosotros y abra nuestros oídos y quite, oh Dios, toda distracción para que estemos atentos a tu palabra, para que toque nuestros corazones de tal manera que veas en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Que nuestras mentes y nuestras vidas glorifiquen tu santísimo nombre. Quédate, Señor, con nosotros y recibe con agrado este culto. Escucha nuestra oración dándonos tu paz bendita en el nombre de Jesucristo. A través, Señor, del perdón de nuestros pecados y de ser rociados con tu sangre preciosa, Señor, porque todavía aquí en la tierra hay quien te alabe, te glorifique y te dé gracias. Gracias, Señor, gracias. No tenemos con qué pagarte, Señor. Gracias, gracias por tu buena voluntad. Oh, Señor, por aquellos aciertos, Señor, que podemos transmitir a través de este mensaje, a través de los corazones que estamos contritos y humillados delante de tu divina presencia, Señor. Yo te pido una bendición especial para los que nos escuchan, para los que no te conocen,
y para aquellos que han propuesto y se han propuesto, Señor, entregar sus vidas a ti, y no solamente sus vidas, sino todo su tiempo. Por eso en esta mañana preciosa, querido Dios, tú que nos escuchas desde el firmamento, desde donde podemos clamar a ti y alzar nuestros brazos en gratitud, que nos bendigas en esta mañana, que todos los que hemos venido aquí y los que están ausentes y los que están presentes, Señor, seamos bendecidos con esas preciosas promesas, Señor, que tú dejaste en tu santa palabra, y que por nosotros subiste a la cruz del Calvario para darnos el perdón, Señor, de todo lo presente cuando te ofendemos y de todo lo pasado que te habíamos ofendido. Señor, ten misericordia de ti, de nosotros. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama bendición en esta pobre humanidad hasta que tú vengas, Señor. Estemos de rodillas dándote gracias por el bien y la misericordia con que te dignas vernos. Amén, aleluya, aleluya, amén. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos. En la mañana escuchaba un mensaje en el que decía el pastor: ¿saben ustedes desde cuándo han iniciado los últimos tiempos? Y él decía que desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo subió a la cruz del Calvario y hasta nuestros días, estos son los últimos tiempos. Pero cada vez vemos que el enemigo se ha levantado con gran ira, poniendo estorbos en su pueblo, en su iglesia, y poniendo distractores. Amados hermanos, es tiempo de que nosotros estemos alerta y no seamos hallados durmiendo o en tibieza. Vamos a entonar este hermoso himno en Jesucristo, mártir de paz. Amén.
el tiempo, todavía muy buen tiempo, vamos a entonar este otro himno, Santo, Santo, Santo. Amén. Buenas tardes a todos, hermanos. Damos gracias a Dios por su amor y su misericordia. Y damos gracias por la oportunidad que nos da nuestro Dios de estar en su casa, de haber venido a escuchar su palabra y a buscar de la llenura de su Espíritu Santo
en este día. Vamos a buscar, por favor, en nuestras Biblias el Salmo número 118. Vamos a leer nada más los versículos 1 y 2 y después nos vamos a brincar al versículo 19 y vamos a leerlo del 19 hasta el final, que es el versículo 29. Leer versículo 1 y 2 y después del 19 al 29. Este Salmo 118 se titula Acción de Gracias por la salvación recibida de Jehová, que es nuestro Dios. Vamos a leerlo, dice así: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Pueden tomar sus lugares. Este es un salmo que se entonaba de alabanza, que se entonaba en las fiestas que celebraba el pueblo de Israel, la fiesta de los tabernáculos. También fue un salmo que se entonó cuando en el tiempo de Esdras y de Nehemías terminaron de reconstruir el templo y levantaron los muros de Jerusalén. El pueblo se gozó y se alegró en Dios, que les había dado el momento de ver la ciudad de Jerusalén nuevamente reedificada. Se gozaron. También es un salmo que se entonaba durante la celebración de la Pascua. Si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud de Egipto y esto era lo que ellos celebraban, el que Dios los había sacado de la esclavitud y los había traído a la libertad gloriosa, dice la palabra de Dios, de los hijos de Dios. Y así es, nosotros también hemos sido libertados de muchas cadenas, de muchas ataduras que fueron puestas en nuestra vida a lo largo de ella, y Dios nos ha traído libertad. Por tanto, también nuestro Dios es nuestra Pascua, es decir, Él pasa por alto nuestras faltas, nuestros pecados y nos hace nuevos delante de Él. Y también celebramos nosotros esta Pascua. Es muy probable que este salmo haya sido entonado por nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, porque la Biblia narra que después de haber cenado entonaron himnos, y era costumbre que en la celebración de la Pascua se entonaran estos salmos, y el 118 va incluido. Este es un salmo que, si ustedes lo leen de manera muy detallada, se proyecta hacia el Mesías que había de venir y se cumple al pie de la letra en el ministerio y vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y conforme vayamos meditando en Él, vamos a ver que se aclara nuestro panorama y vemos como un salmo que fue escrito cientos de años antes de la llegada de nuestro Salvador se adaptara
al pie de la letra en cada una de las etapas de su vida terrenal. Y por lo que hoy nosotros gozamos y disfrutamos de una salvación tan grande hecha por nuestro Señor Jesucristo. Y prorrumpe el salmista con alegría, está gozoso en alabanza a nuestro Dios y dice: alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. En el versículo 2 nos invita a todo el pueblo a unirnos a esta alabanza y dice: diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Si bien nosotros, la iglesia de este tiempo, no somos judíos o somos israelitas, sí somos parte, injertados en el pueblo de Dios amado y en el pueblo salvo y redimido por nuestro Señor Jesucristo, por ese ministerio precioso que Él vino a cumplir a esta tierra. Y prorrumpe en esta alabanza y nos invita a nosotros también, porque dice: diga ahora Israel. Nosotros, los que hemos sido salvos, los que hemos conocido a nuestro Dios, también alabamos su santísimo nombre. En el versículo 15 de este mismo salmo dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, la diestra de Jehová hace proezas. Así es, amados hermanos, nosotros nos gozamos por haber formado parte de la iglesia redimida de Cristo, aquellos que le conocimos, que llegamos un día a sus pies y nuestros pecados fueron perdonados una vez que nosotros con genuino arrepentimiento se los confesamos uno a uno. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó y nos limpió. Por lo tanto, nosotros, nuestras familias, nuestros hogares, debe de haber gozo y voz de júbilo para todos aquellos que nos vean y nos conozcan, porque hemos sido justificados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, amados hermanos, tenemos un Redentor y un abogado que defiende nuestras almas, porque sabe el Señor y Él mismo padeció y vivió lo que un ser humano vive, y nos comprende y nos entiende, y por eso nos salva y tiene de nosotros misericordia. En el versículo 16 y 17 dice: la diestra de Jehová es sublime y la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Esta es parte de la gran obra que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra a morir en la cruz y salvar a todo el género humano. Él mismo no murió, murió solamente por un tiempo, pero fue levantado de esa tumba y triunfó grandemente sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el sufrimiento humano. Y Él se levantó y llegó hasta las puertas del cielo. Por eso es que nos brincamos hasta el versículo 19 de este salmo, y dice: gloriosamente, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y alabaré a Jehová. Ciertamente por un tiempo nuestro Señor Jesucristo sufrió, como dice el versículo 18, me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Su cuerpo no quedó allí para siempre, fue levantado y glorificado y llegó al cielo, y nuestro bendito Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo, y a nosotros, la iglesia, nos abrió las puertas del paraíso y del cielo para que podamos entrar por ellas juntamente con Él. Por eso lo dice el versículo 19, se le abrieron las puertas a nuestro bendito Salvador. Por un tiempo ciertamente estuvieron cerradas estas puertas para el género humano, pero cuando nuestro Señor Jesucristo triunfa en la cruz, rompe el velo
del templo y tenemos acceso aún nosotros, los gentiles, los que no le conocíamos, los que vivíamos lejos de Él, tenemos acceso también al reino de los cielos. Por Él somos salvos, por Él somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios, dice la palabra del Señor. Estos versículos, el 20 dice, esta es puerta de Jehová y por ella entrarán los justos. Primeramente la abre nuestro Señor Jesucristo, y a nosotros que no somos justos, pero sí justificados por la sangre de nuestro bendito Salvador, nos permite la entrada para que con Él juntamente nos gocemos y alabemos su glorioso nombre. Nos da entrada a nosotros para que nos gocemos con Él, y nos invita a entrar por ellas. Y tendremos también la bendita esperanza de que como Él fue levantado de la tumba, nosotros también. Todas aquellas personas amadas de nosotros que nos han precedido, que sus cuerpos están en reposo de manera momentánea, se levantarán un día transformados, ya sin relación con el pecado. Y dicen los apóstoles, y los que hayamos quedado en un abrir y cerrar de ojos también seremos transformados, nos uniremos a ellos y juntamente toda la iglesia unida irá a alabar a nuestro Dios por siempre. Pero esto no hubiera sido posible si Jesús, nuestro bendito Salvador, no hubiera pasado por el martirio de la cruz, la muerte y la resurrección. Por eso el versículo 21 le dice nuestro bendito Salvador, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Nuestro Padre Celestial lo levantó triunfante, victorioso a nuestro Salvador, y nosotros tenemos esa esperanza preciosa y gloriosa que como Él fue levantado, nosotros seremos también levantados para vivir con Él. Y el versículo 22 lo dice claramente, como nuestro Señor mismo mencionó este versículo cuando estuvo en la tierra, y se los menciona a los religiosos de su tiempo, y les dice, la piedra que desecharon los edificadores llegó a ser cabeza del ángulo. Esa piedra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que su pueblo mismo lo rechazó, para nosotros la iglesia vino a ser cabeza nuestra. Fue el que es Él ahora nuestra cabeza, el que dirige nuestros pasos, el que marcó el camino que nosotros, iglesia de Cristo, debemos seguir para estar con Él un día. En Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12, el apóstol habla y les dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz y triunfó, y por eso es el único nombre en el cual podemos nosotros ser salvos, encontrar la salvación, el perdón de nuestros pecados, la justificación. También es muy oportuno comentarles que después de la justificación, es decir, una vez que nosotros venimos a los pies del Señor y le confesamos nuestros pecados, somos perdonados, pasamos y seguimos caminando en esta vida a través del camino de la santificación. La santificación es parte de esta salvación que nuestro Señor Jesús nos dio, pero la santificación implica una relación personal con Dios. No nos quedemos nada más hasta haber sido perdonados y decir ya soy salvo. Caminemos también en el camino y abramos la puerta de la santificación, que es cuando Dios comienza a tratar con cada uno de nosotros de una manera muy particular y muy individual. De manera muy personal les comparto, por ejemplo, en mi caso,
Dios a veces me hizo ver que había filosofías y había pensamientos que yo escuchaba como normales, pero que Dios empezó a decir, tú no puedes compartir estos misma filosofía o pensamientos. Recuerdo que vi una película donde decía que había un canto y cantaban las chicas, las doncellas y los jóvenes, y decía, vive tu vida y tú no te arrepientas de nada. Y yo recordaba y pensaba dentro de mí, decía, Señor, esto no puede aplicarse a mí porque yo no puedo vivir mi vida libremente y conforme a lo que yo creo o a lo que yo pienso. Ciertamente tenemos que vivir la vida de acuerdo al manual que nuestro Dios nos dejó, que es su palabra bendita. Y aquello que el Señor me prohíbe debe de ser prohibido para mí también. Aquello que a Dios no le agrada, yo debo de quitarlo de mi vida y hacerlo a un lado. Y es cuando Dios comienza a tratar con cada uno de nosotros de manera individual. Este es el proceso de la santificación, pero tenemos que caminarlo, tenemos que andarlo. No nos debemos de conformar a que si ya fui perdonado, yo ya no tengo más nada que hacer. Muchas veces le ponemos a Dios y le decimos, Señor, estos son mis planes, estos son mis sueños. Y Dios no nos da un sí ni un no. Simplemente comienza a encaminar nuestra vida de una manera bien diferente a como nosotros pensábamos. Y yo lo recuerdo también porque me acuerdo que mi mamá y mi papá compartían que cuando se estaban jubilando, habían pensado ellos y decían, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner a comprar un terreno para vivir de a lo mejor chatarra y cosas así. Y Dios nunca les dio una respuesta de un sí o un no. Simplemente los encaminó hacia la formación más bien de una congregación. Entonces, así es como Dios comienza a tratar con cada uno de nosotros, pero tenemos nosotros mismos que llegar a Dios y de una manera personal decirle, Señor, estos son mis planes. Muchas veces no nos va a responder ni un no ni un sí, simplemente va a ir quitando de nosotros lo que Dios ve que no es lo correcto, que no le va de acuerdo a su voluntad ni a los planes que Él tiene para con nosotros. Por eso tenemos que andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Primeramente, entramos a la etapa de la justificación, vamos caminando en la santificación y un día veremos también la tercera etapa de la salvación de nosotros, se llama glorificación, que es lo mismo que tuvo nuestro bendito Salvador cuando Él resucitó. Su cuerpo, su vida totalmente fue glorificada, fue transformado, ya sin relación con el pecado. Y nosotros estamos caminando hacia ello. Vamos a ser un día también transformados, y lo dice la palabra. Los que están ahorita sus cuerpos en reposo serán levantados al sonido de la gran trompeta. Y en las nubes del cielo nos van a esperar a los que estamos en la tierra, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y juntos iremos todos a alabar a Dios eternamente y para siempre. Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. El salmista se goza con la victoria de nuestro bendito Salvador sobre el sufrimiento humano. No siempre vamos a tener este cuerpo, no siempre padeceremos enfermedades. Llegaremos al momento de la glorificación de nuestro cuerpo cuando Dios lo transforme y nosotros
como Cristo, nuestro bendito Salvador, resucitaremos también. Somos el fruto de su victoria, y las puertas que nuestro Señor Jesucristo nos abrió fueron abiertas para que entremos por ellas, caminemos por ellas mientras Dios nos tenga en esta tierra, siendo santificados en su palabra y guiados por su Espíritu Santo para alcanzar esa bendita glorificación. Por eso, amados hermanos, los invito a que, puestos de pie, recitemos el versículo 24 y el 29 con gozo en nuestro corazón, sabiendo que no siempre padeceremos y no siempre estaremos bajo el pecado. Versículo 24 dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Alabad a Jehová, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga, que esta palabra haya sido de bendición, que hayamos comprendido lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Fue a salvarnos, a santificarnos y a que pronto, en algún momento, cuando Él así lo haya decidido, también sean nuestros cuerpos redimidos, glorificados, y alabemos a Dios eternamente y para siempre. Amén. Oremos brevemente. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el don inefable. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque sí nos da gozo, Señor, saber que no siempre estará la enfermedad agobiando los cuerpos de tus hijos, que no siempre, Señor, seremos acechados por el pecado, porque Cristo, nuestro bendito Salvador, triunfó en la cruz. Él caminó primero el camino por nosotros. Nosotros vamos detrás de su santidad, buscando, Señor, serte agradables, buscando una relación más cercana contigo para que tú dirijas nuestra vida y nuestros pasos. No estamos, Señor, en esta tierra para siempre, somos peregrinos en ella. Y el día que tú vengas, que nos halles en gracia, Señor, que nos halles de acuerdo a tu voluntad, que nos halles como a las vírgenes prudentes, con provisión de aceite en nuestras lámparas, bendito Dios, para que entremos por esas puertas gloriosas a vivir por siempre contigo, nuestro bendito Salvador. Quédate, Señor, con tu iglesia. Danos la fuerza, danos la valentía para caminar, Señor, por el camino que tú nos has marcado. Tú nos dirigirás, tú dirigirás los pasos de cada uno, porque tú actúas, Señor, de manera individual, y a cada uno nos guías según sea tu bendita voluntad. Danos la valentía, Señor, para tomar las decisiones correctas en nuestra vida y ser dóciles a tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, te lo rogamos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por su palabra. Que Dios añada bendición. Y amados hermanos, el mensaje que escuchamos, Dios está hablando a la iglesia. Oír, dice la palabra, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así, puestos en pie, amados hermanos, cantemos este hermoso himno: cuán grande es Él.
ti la gloria, a nuestro Dios sea la honra, la gloria y la alabanza. Buenas tardes, mis amados hermanos, tengan ustedes. En esta tarde vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a poner en las manos del Señor esta palabra, y también vamos a poner las necesidades de la iglesia en sus manos. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh precioso Salvador, porque nos has permitido, bendito Dios, el día de hoy abrirnos nuestros ojos a un nuevo día, ver, Señor, las maravillas de tu gloria, para alabarte, para glorificarte, Señor, con nuestra vida. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, porque tú, Señor, estás con nosotros y no podemos negar que tú, Señor, vives y reinas en nosotros, vives y reinas, bendito Dios. Gracias, Señor, porque a donde nosotros pongamos, Señor, nuestra mirada, vemos tus bendiciones, vemos, Señor, tu gracia,
tu misericordia extendida, Señor, para tu pueblo, Señor, creyente, Señor, y para esta bendita nación. Te damos gracias, Señor, porque aún tenemos libertad de alabarte, de venir, Señor, con toda libertad a gozarnos, Señor, en tu presencia. Gracias, bendito Dios, por tantas bendiciones. Te pedimos, Señor, que tú sigas sosteniendo a estos gobernantes, bendito Dios, a nuestro presidente, Padre eterno, que nos da, Señor, aún la libertad de alabarte, Señor, y de bendecir tu nombre. Gracias, Señor, por este precioso México, por este precioso país. Bendito Dios, y ponemos en tus manos a todos aquellos, Señor, que viven, Señor, en persecución, que viven en opresión, que viven, Señor, en guerras. Que tú extiendas, Señor, tu mano poderosa, Señor, sobre tu pueblo, Señor, y sobre aquellos que no te conocen. Que bendito Padre Celestial sea, Señor, tu palabra, aún, Señor, en esos lugares predicada, para que alcancen, Señor, a todas esas almas necesitadas. Bendito Padre Celestial, ponemos en tus preciosas manos las necesidades, Señor, de tu iglesia. Tú sabes, oh bendito Dios, de qué tenemos necesidad desde antes, Señor, que vengamos a ti. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Tú sabes, Señor, qué es lo que necesita cada uno de nosotros, nuestro corazón. Que sea, Señor, conforme a tu voluntad y no conforme, Señor, a nuestros pensamientos. Nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, a nuestros familiares, a los que te conocen, Señor, y a los que no te conocen. Señor, que tú pongas los medios para que ellos puedan, Señor, recibir tu palabra, y que tu Santo Espíritu siga haciendo la obra redentora, Señor, en ellos y en nosotros. Aún, Señor, hay tiempo. Aún, Señor, están abiertas, Señor, las puertas y los cielos, Señor, de la gracia, para todo aquel, Señor, que quiera acercarse a ti, pueda, Señor, recibir el agua de la vida, Señor, pueda recibir la salvación, la redención, Señor, que solamente tú nos puedes ofrecer. Y en esta tarde, bendito Dios, ponemos, Señor, nuestras vidas. Abre, Señor, nuestros oídos para que podamos, Señor, escuchar tu palabra con detenimiento, con atención. No permita, Señor, que el enemigo la arrebate, Señor, y que impida, Señor, que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón. Señor, por eso nos ponemos en tus manos, Señor, y reprendemos todo espíritu, bendito Padre Celestial, en tu nombre, de estorbo, Señor, que perturbe, Señor, nuestra mente en esta tarde, Señor, para recibir tu palabra. Abre, Señor, nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para discernirla, para digerirla, Señor, entenderla y guardarla, Señor, en nuestro corazón, para que pueda ser, Señor, recordada en todo momento, Señor, en momento de necesidad, en momento, Señor, de prueba, y en el momento, Señor, que sea propicio el compartirla, Señor, con aquellos que no te conocen, que se quede guardada, Señor, en nuestro corazón. Pero también, Señor, que la pongamos en práctica, que la obedezcamos, Señor, que caminemos, Señor, con tu palabra, que la abracemos, Señor, que nos aferremos, bendito Dios, a esta bendita revelación, en donde está plasmada, Señor, toda tu obra, Señor, todo el diseño, Señor, de amor para con la humanidad, y que, Señor, se ha cumplido al pie de la letra, y que está, Señor, aún por cumplirse. Prepara tu pueblo, prepara, Señor, nuestros corazones para recibir de tu palabra en esta tarde. Quema, Señor, con el carbón encendido mis labios, Señor, de tu altar, para que sea tu palabra y solamente tu palabra la que recibamos, Señor, el día de hoy, aquí, Señor, en tu presencia. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, con tu amada iglesia, brazo protector, y con todos aquellos, Señor, que nos
nos ven a través de la transmisión. Llévale, Señor, una bendición a sus hogares, a su corazón. Que tu palabra, Señor, no llegue, Señor, vacía, sino que lleve bendición a donde quiera, Señor, que sea predicada. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y así, puestos de pie, les voy a invitar que abramos nuestra Biblia en 2 lecturas. Primeramente vamos a leer el libro del Evangelio de San Juan, en su capítulo número 20, los versículos del 1 al 18. San Juan 20, su capítulo 20, de versículos del 1 al 18. Vamos a leer la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todos unidos. Amén. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Ahora, mis amados hermanos, les invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis. En su capítulo número 1 vamos a leer los versículos del 1 al 8. Apocalipsis 1, en sus versículos del 1 al 8. Y la palabra del Señor dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor,
el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Primeramente leímos en el Evangelio el relato de la resurrección y posteriormente nos trasladamos al Apocalipsis, en donde vemos nosotros primeramente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo de manera horizontal y cronológica se fueron cumpliendo todas lo que son las profecías del plan de Dios, del diseño que tuvo nuestro Dios desde un principio para la humanidad. Y para poder entender lo que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, tuvo primero que haber pasado los acontecimientos. Y en su momento los discípulos, a ellos, a pesar de que conocían las profecías, y después durante el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que se le fueron revelando poco a poco, aún así no les había sido revelado por completo. Como dice la palabra de Dios, lo fueron entendiendo cuando se presenta la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que vamos a enfocarnos ahora en la predicación, en la revelación de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Primeramente, la palabra Apocalipsis significa revelación, de manera singular, no como mucha gente le llama que es revelaciones, porque no hay revelaciones, es una sola revelación. La revelación de quién, mis amados hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. Mucha gente, mis amados hermanos, tiene miedo a este libro, porque creen que habla del fin del mundo de una manera espeluznante. Y aunque sí hay revelación y sí hay profecía y sí hay una sentencia del último y nos acerca para conocer los últimos tiempos, lo más importante y lo más precioso de este libro del Apocalipsis y su enseñanza más primordial, el objetivo que tiene este libro es para preparar a la iglesia, como cuando se prepara a un atleta para una competencia. Mucha gente piensa que el libro de Apocalipsis se debe de leer cuando ya se estén viviendo las profecías, cuando ya se esté viviendo la tribulación, por así decirlo. Sin embargo, como cualquier otro atleta, es necesario que nosotros nos preparemos con tiempo y nos preparemos y practiquemos, como así practica un atleta su rutina todos los días, porque mientras mejor preparados estemos para entender primeramente la palabra de Dios, vamos a estar mejor preparados para también entender la revelación y el plan de Dios y el plan de nuestro Señor Jesucristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. Es por eso que en este mensaje nos transporta a este tema por más importante, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. También revelación en el griego significa correr, el velo que encubría aquello que estaba desconocido. Por supuesto que la palabra de Dios, la Biblia, es la revelación que ha hecho Dios para con sus hijos, para con la iglesia. Es por eso que este término va acorde con la palabra de Dios, y este término ahora es un término teológico, debido a la capacidad limitada del ser humano para poder entender
la revelación de Dios que tiene a través de su palabra para con nosotros. Por eso podemos entender quién realiza esta revelación. Dios mismo lo hace. Tenemos frente a nuestros ojos la palabra de Dios y que se ha ido cumpliendo de una manera paso a paso. Primeramente en el antiguo pacto, o lo que es el Antiguo Testamento, se halla el cumplimiento de los acontecimientos y que fueron cumpliéndose uno a uno. Posteriormente, con la vida de nuestro Señor Jesucristo, y finalmente es el mismo Señor Jesucristo, el único y el que puede descorrer ese velo durante la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que se los advirtió a los discípulos y a todos aquellos, a través de sus milagros, a través de las parábolas, pero para muchos seguía siendo incomprensible. Por eso, llegado el momento, es nuestro Señor Jesucristo el que corre el velo. Y nuestro Señor Jesucristo se los dejó saber durante el Sermón del Monte y a través de todas las parábolas que les enseñaba. Sin embargo, debido a la capacidad limitada del ser humano, no entendían todo lo que nos está diciendo. Sin embargo, ahora la Iglesia de Dios, que puede ver el panorama más completo, para nosotros ahora es más fácil digerir y comprensible la obra de nuestro Dios. Y si vamos a Mateo, en su capítulo número 13, y leemos los versículos del 10 al 17, dice la palabra de Dios. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, ni oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumplen en ellos las profecías de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Le está hablando a los discípulos, le está hablando a su iglesia. Está haciendo la diferencia marcada entre los que oyen la palabra de Dios y de los que no lo oyen. Y de aquellos que la oyen son bienaventurados, mis amados hermanos. Son bendecidos. Por eso el libro de Apocalipsis es un libro que nos enseña y nos lleva a la obediencia. Porque a través de las Escrituras nosotros podemos ver cómo el Señor muestra y se revela, y revela el plan que tiene para con el hombre y aquel que es receptivo, que abre sus oídos y sus ojos y escucha. La palabra de Dios es aquel que es bendecido para recibir la palabra de Dios. Y por eso hace que estemos bien atentos, para que nosotros escuchemos la palabra de Dios y seamos de ese grupo bendecido, del que esté dispuesto a prepararnos
a llevar con Él la carrera, a practicar la fe de manera rutinaria una y otra vez. Estar atentos, dice en el versículo número 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Una advertencia que nos hace la palabra de Dios: el tiempo está cerca. Dice: pero bienaventurados y bendecidos son aquellos que la reciben. Muchas de las veces tenemos nosotros la idea de que las bendiciones de Dios son aquellas cosas que deseamos o que queremos, o de las que necesitamos tal vez, pero no solamente aquellas necesidades básicas de nuestra vida son bendiciones. También es ser bienaventurado y también es ser una bendición el leer y el escuchar la palabra de Dios, porque esto nos posiciona en la voluntad de Dios, es decir, nos pone como el atleta en manos de su coach. Nosotros nos pone y nos posicione en la voluntad de Dios, que nos ofrece esta bendición para ayudarnos a prepararnos para su encuentro, ayudarnos a prepararnos para su segunda venida. Por eso el plan de Dios ha sido revelado para las iglesias, y eso es lo que nos ofrece nuestro Dios a todos aquellos que son sensibles a escuchar la palabra de Dios. Y así es como vamos a entrar, mis amados hermanos, en el tema que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, le hace a las iglesias, y lo hace primeramente a través de una salutación. En su versículo 4 dice: y Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Estas 7 iglesias, mis amados hermanos, fueron seleccionadas con la finalidad de describir el estado y las características y los rasgos que la iglesia profesante, no solamente de su tiempo, sino en la actualidad y a través de la historia, tenemos. El destino universal de todas las iglesias. Como dice en Apocalipsis 2:7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Una vez más nos recuerda nuestro Señor Jesucristo, y la palabra de Dios: al que tiene oído, dice, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y con eso conlleva una promesa maravillosa. Al que permanece en la carrera, a aquel que ejercita la palabra de Dios, que la practica día con día, aquel que venciere, dice, le daré de comer a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de nuestro Dios. A la iglesia de hoy nos habla, a la iglesia de hoy que está representada por estos 7 tipos históricos de iglesia, que son los retratos que se ven a través de la historia, tanto del pasado, del presente como del futuro. No solamente es la historia horizontal del pasado de la iglesia en su tiempo, en la iglesia del apóstol Juan, sino de las iglesias a lo largo de toda la historia, y a los tipos de iglesias que se han presentado a lo largo de la historia, las características principales de la iglesia de Dios. Pero algo maravilloso que hace Juan, el apóstol Juan, en este versículo número 4, primeramente les da una salutación.
les dice gracia y paz. Con este saludo les está dando una bendición maravillosa. Está involucrando a las 3 personas de la deidad. Primeramente al Padre Celestial, posteriormente al Espíritu Santo y después al Hijo. Dice el comentarista, dice, probablemente el apóstol tenía en su mente los símbolos de la liturgia. Al fondo, el arca de nuestro Dios y la gloria de Dios encima del arca. La nube de la gloria de Dios, el Shekinah, el Padre Celestial. Posteriormente, delante del arca, el candelero de los 7 brazos, la representación del Espíritu Santo. Y delante el altar de los sacrificios, la representación de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo. De manera que el contenido de esta salutación preciosa, la gracia de Dios, les está dando a conocer el atributo de la gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Como la bendición de Dios, la gracia y la paz les está primeramente haciendo una extensión del favor inmerecido que tenemos nosotros de Dios, pero al mismo tiempo nos está dando a conocer que al recibir nosotros el favor inmerecido de Dios, recibimos también la fuerza precisa para la vida cristiana, para la vida del cristiano día con día. La fuerza que necesitamos nosotros para seguir día con día. Por eso el prepararnos, mis amados hermanos, para el encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Y al ser partícipes de la gracia, recibimos también la fuerza para enfrentar los embates de la vida. Posteriormente les da la paz, que es la paz de Dios, el resultado de la gracia de Dios. El sabernos nosotros como creyentes que hemos recibido la gracia de Dios, hemos recibido la fuerza y por tanto recibimos la fuente de todas las bendiciones para todas las circunstancias de la vida. Por eso cuando nosotros saludamos a alguien y le damos la paz de Dios, la gracia y la paz de Dios, es compartirles del plan de Dios que tiene para el hombre. Es maravilloso saber que recibimos nosotros la gracia y la paz de Dios, que al ser el saludo que le está dando a las iglesias, a esta iglesia, la gracia y la paz no solamente nos hace partícipes del plan de Dios, sino que también nos prepara y nos sostiene para los embates de la vida, para todas las circunstancias que podamos vivir, para todas las diferentes características que tenían esas 7 iglesias, con sus fortalezas, con sus debilidades. Les estaba haciendo este saludo extenso de la gracia y la paz para con cada uno de ellos. En su versículo número 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. 5 títulos que le está dando a nuestro Señor Jesucristo. Testigo fiel, pero el único testigo de confianza, el único que puede relatar los hechos de este libro, el único que puede correr el velo para la revelación, el primogénito de los muertos.
Mucha gente podrá decir, bueno, pues no fue el primero que fue resucitado. Nuestro Señor Jesucristo había hecho ese milagro a Lázaro y a otros. Sin embargo, es el primogénito de los muertos porque es el único que resucitó y el primero que resucitó para no morir jamás. Ninguno otro ha hecho tal cosa. El soberano de los reyes de la tierra posiciona a nuestro Señor Jesucristo como soberano, como Rey y Señor. Y aunque no vino como Rey y Señor, pero vendrá un día en las nubes como Rey y Señor, porque Él es el soberano y el Rey y Señor de esta tierra, al que nos amó y al que nos ama. En tiempo presente aún se enfatiza, porque su amor es constante y es fiel. Dice, y nos lavó de nuestros pecados, no solamente como un símbolo, nos lavó. Nuestro Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo y derramar hasta la última gota de su sangre. Y esa sangre preciosa que todavía está vigente y que pone a disposición de cada uno de nosotros, de aquel que quiera ser parte de su iglesia. Por eso es tan importante no tomar a la ligera el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque es vivo y es eficaz y es vigente hasta el día de hoy. Dice en el versículo número 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Pero solamente podemos nosotros llegar a ser hijos de Dios solamente si aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Solamente podemos ser partícipes de estas bendiciones tan grandes, solamente si lo aceptamos. Nos dice en Éxodo 19:6, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Desde el antiguo pacto hasta el día de hoy el Señor lo repite una y otra vez a aquel que le acepta, a aquel que está dispuesto a recibir a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Solamente para aquellos está la promesa viva, actual. En primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Se corrobora lo anterior. Por eso esta doxología está acorde a este libro de Apocalipsis. A Él sea la gloria, dice, y el imperio por los siglos de los siglos. La gloria y el imperio se sobreentiende la soberanía de nuestro Dios, la soberanía eterna de todo cuanto existe, de todo lo que nos rodea, todo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo. Por eso es grandioso lo que va a suceder en su segunda venida. Dice en primera de Tesalonicenses 4:13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Nuestro Señor Jesucristo descenderá sobre el monte de los olivos, y esta es la preciosa promesa de nuestro Dios, que es viva, que es eficaz. Como decía hace un momento Lisa, todos aquellos seres amados que nos precedieron serán levantados. Es la promesa maravillosa que tiene la palabra de Dios y que se cumplirá al pie de la letra. Dice en Hechos 1:11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De esa manera, mis amados hermanos, se cumplirá la palabra de Dios. Es inminente el plan de Dios. Por eso el apóstol Juan lo contempla prácticamente al instante. Dice en el versículo número 7, aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice en Ezequiel 43:2, y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Zacarías 12:9 dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y lo afirma este versículo número 7, dice sí, amén. El término sí, en el hebreo naí, confirma verdaderamente, ciertamente. Hace una declaración de gran importancia, porque quiere decir que se cumplirá, y se cumplirá de esa manera. Y Dios quiera, mis amados hermanos, que no seamos de aquellos que se lamentarán, de aquellos que llorarán, de aquellos de los que le traspasaron, de los que no aceptaron, de los que rechazaron el plan de Dios. Que seamos de aquellos, que seamos partes, hechos hijos, hechos sacerdotes, seamos del linaje de nuestro Dios. Dice en Mateo 24:30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y con gran gloria. Dios quiera, mis amados hermanos, que no seamos de este grupo de los que lo traspasaron, de aquellos que lo despreciaron, que nos estemos lamentando al ver a nuestro Dios triunfante, lleno de gloria, lleno de majestad. Y dice el versículo número 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Principio y fin, como dicen las letras del alfabeto griego, alfa y omega, el Señor todopoderoso. Dice en Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Lo firma y lo confirma nuestro Dios, alfa y el omega, el principio y el fin.
De manera que el que comenzó el plan y el diseño perfecto de Dios, Él es el único que puede darle fin, el único que puede correr el velo hasta el fin. Y si ustedes se fijan, termina su mensaje de la misma manera como empieza su mensaje, del que es y del que era y del que ha de venir. Inclusive en el versículo número 8 está en rojo. Las palabras del Señor. Y no es extraño que el mismo Señor sea el que lo afirme y que lo confirme, mis amados hermanos. Esto significa que Él tiene el plan de Dios de toda la historia y Él dirige absolutamente todos los eventos del camino del ser humano hasta su cumplimiento. Y Él prepara al ser humano en esta carrera. Le da la gracia y la paz para prepararse de manera rutinaria, día con día, como se prepara un atleta que se esfuerza al máximo, en manos de su coach, en manos nosotros de nuestro Señor Jesucristo, preparados a lo largo de nuestra vida, pero también sometiéndonos a obediencia, como un atleta obedece a su coach en todo momento. De la misma manera nosotros, las iglesias de Dios, estar preparados en obediencia constante a nuestro Dios. Se cumplen, mis amados hermanos, todas las cosas. Nuestras vidas están en sus manos, nuestro destino está en sus manos. Dios tiene el control de todo, dice la palabra de Dios, el Todopoderoso. En el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, la palabra todopoderoso se encuentra 10 veces y 9 de ellas en el libro de Apocalipsis. De manera que nos enseña, mis amados hermanos, que en este tiempo el Todopoderoso, el Dios de Dios es el yo soy, el que es y el que era y el que ha de venir, el que afirma y confirma, está por cumplir los últimos tiempos. Pero no es para darnos a nosotros miedo, no es para darnos temor, es para estar, iglesia de Dios, preparados. Es para darle a nosotros el control de nuestra vida y dejarnos preparar. Es el recibir la gracia de Dios, el favor no merecido, pero también las fuerzas para caminar en estos embates de la vida y recibir la paz de Dios que estará con nosotros y la promesa de que el Todopoderoso estará con nosotros hasta el último de nuestros días. En medio de toda la situación, en medio de lo que vivamos en este mundo, el Dios Todopoderoso, tenemos su gracia y su paz. Con nosotros, con el pueblo de Dios, con las iglesias de Dios. Por eso, mis amados hermanos, dale el control de tu vida a nuestro Dios. Déjate preparar por nuestro Dios. Sométete en obediencia a Dios para caminar en santidad, hacia la santidad, para un día ser glorificado juntamente con nuestro Señor Jesucristo, por su amor y por su gracia. La sangre de nuestro Señor Jesucristo sigue vigente, mis amados hermanos, para nosotros. Sigue estando al día de hoy a la disposición de nosotros. Pero un día ya no va a estar. No seamos como aquellos que le traspasaron.
Que un día nos lamentemos cuando lo veamos venir en gloria a nuestro Señor Jesucristo. Líbrenos, Dios, de ser como aquellos. Líbrenos, Dios, de rechazar, de tomar en poco el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amada Iglesia, nos ha tocado vivir en el tiempo en donde ha sido revelado para nosotros el plan de Dios. No estamos a ciegas, no tuvimos que esperar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para que fueran abiertos nuestros ojos. Nuestros ojos pueden ser abiertos en el instante en el que recibamos a nuestro Salvador en nuestro corazón, porque ya ha sido revelado el plan de Dios para con nosotros, para con la iglesia. Démosle el control a nuestro Dios. Sometámonos en obediencia. Practiquemos la palabra de Dios de manera rutinaria, una y otra vez, para estar preparados para tener un encuentro con nuestro Dios. Oremos, mis amados hermanos. De pie. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh precioso Salvador, porque tú nos has, a través de tu palabra, revelado el plan de salvación, ese plan divino, ese plan magnífico, ese diseño perfecto. Nos lo has revelado y ha sido compartido para nosotros. Se ha corrido, Señor, el velo de nuestros ojos, Señor, cuando te hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos ahora, Señor, a darte el control. Señor, tú eres el Dios todopoderoso, el que hace extensiva su gracia y su paz hacia nosotros, hacia su iglesia. Nos comparte, Señor, del favor inmerecido de ser partícipes y de ser hechos hijos tuyos. Nos da, Señor, de tu paz, sabiéndonos, Señor, seguros en ti, en la roca eterna, en la roca todopoderoso, que tiene el control de nuestras vidas, que nos enfrenta, Señor, a los embates de la vida día con día. Señor, aquí está nuestra vida, toma el control, prepáranos, Señor, ayúdanos, Señor, a someternos en obediencia en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibir esta salvación tan grande en nuestro corazón, aferrarnos a ella, Señor, y no soltarla, caminar contigo, Señor, hacia la santidad, porque un día, Señor, queremos ver tu gloria. Queremos estar contigo, Señor, y ser partícipes, Señor, de tu gloria. Estar, Señor, cara a cara, Señor, contigo. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes, a ser valientes, Señor, porque tú, Señor, estás con nosotros, estás, Señor, con tu iglesia. Mira, Señor, nuestra condición, ponemos en tus manos, Señor, nuestras debilidades, ponemos, Señor, en tus manos nuestros temores, Señor, todo, Señor, lo que nos acontece, está en tus manos, bendito Dios. Toma el control de nuestra vida, precioso Salvador. Enséñanos, Señor, a someternos a ti. Enséñanos, Señor, a ser obedientes y no ser negligentes, Señor. No queremos, Señor, que un día tú nos deseches. No queremos, Señor, ser de aquellos que te traspasaron, bendito Dios, al rechazar ese sacrificio tan grande, al tener en poco, Señor, un sacrificio tan grande. Gracias, Señor, porque tu sangre preciosa, Señor, está vigente al día de hoy a todo aquel, Señor, que no te conoce, a todo aquel, Señor, que no ha tenido un encuentro, sigue vigente, Señor, al día de hoy.
Tu amor, Señor, es inmenso, es incomprensible, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, porque hemos sido de los que nos has abierto los ojos, a los que nos has revelado, Señor, tu plan de salvación, y no como aquellos, Señor, ciegos, sordos. Queremos ser, Señor, de esos bienaventurados y esos bendecidos, de que escuchan, bendito Dios, y leen y entienden tu palabra. Queremos ser, Señor, bienaventurados y bendecidos en ti, bendito Padre Celestial. Aquí está tu iglesia, brazo protector. Recibe, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestras vidas, Señor. Recibe, Señor, nuestro corazón, lo ponemos, Señor, a tu disposición. Sé tú, Señor, nuestro maestro. Sé tú, Señor, nuestro guía. Sé tú, Señor, quien nos prepares para tener ese encuentro contigo. Quédate, Señor, con tu iglesia, con tu amada iglesia, bendito Salvador. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y así, mis amados hermanos, vamos a leer nuestra bendición pastoral, que se encuentra en Levítico número 6, los versículos del 24 al 26. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Y terminamos recitando nuestro Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová oraré por largos días. Amén.